las puertas del país a todos los extranjeros. Hubo un año en donde llegaron a Venezuela, eso no lo saben los jóvenes, más de 70.000 extranjeros a radicarse en el país. Es un verdadero récord mundial. En aquella época Venezuela era el paraíso. Sí. Si ese proceso no se hubiese roto, general, ¿cómo estaríamos hoy en día? Tenemos un ejemplo que es el de las reinas, ¿no? Sí. Estamos ganando todos los concursos de belleza. Yo las llamo las reinas de la dictadura, sin ánimo de ofender. Sí. Porque, No, sí, a mí no me ofende la sí, cuestión. todas que son me unas di- mujeres de 2 metros de estatura. Sí, no me ofende que me digan dictador, Ah, eso es importante. ¿Por qué no le ofende? porque en la historia de la humanidad no se ha visto un dictador majadero. No se ha visto un dictador majadero. Y por no emplear otra palabra más. Sí. Una palabra que vamos a decirla clara. Arturo Uslar la popularizó. Sí. No se ha visto un dictador pendejo. Exactamente. ¿Sí? Y si desde la dictadura se podían hacer obras para el beneficio de la nación, pues no me desagrada, de manera que en absoluto. Está bien. Sí. Es decir, que no Guaviné asume su propio muerto, eso está bien. Una pregunta que le voy a hacer, general. Eso que usted dice está muy bien desde el punto de vista teórico y político, pero hay un factor que no existía en su época, que debe tomar en cuenta un nuevo Pérez Jiménez, entendiendo un nuevo Pérez Jiménez, un señor con una mentalidad de construcción, basado en la técnica, basado en la ciencia, ¿verdad? Y con deseo de hacer una obra clara, un programa de gobierno real, no generalidad. Y es la presencia de las Fuerzas Armadas. Fíjese que desde que usted se va, hay, como ya lo dijimos antes, movimientos militares. Comienza con Castroleón, es decir, el ganado se desgaritó, y sigue luego después con Odremán y termina con Chávez. Entonces tenemos un ejército, me da la impresión, por lo poco que yo veo desde afuera, tenemos un ejército que está deliberando. Hay 11 militares retirados lanzados a candidatos a senadores, diputados, y de esos 11 hay 3 candidatos a presidente de la República. ¿Qué ha pasado con esas Fuerzas Armadas que usted modernizó? Porque usted se formó en la escuela del general Juan Vicente Gómez. Sí. Gómez crió las Fuerzas Armadas. Analfabeto y todo lo que le digan, pero Sí, crió las Fuerzas pero- Armadas. Es así, ¿no? Bueno. Entonces usted se crió en esa escuela, pero ahora me parece que esa escuela ha cambiado. Bueno, yo quise hacer Decenas de militares retirados lo están viendo y militares efectivos. Es bueno que se dirija a ellos. Yo había pensado en constituir las Fuerzas Armadas como institución modélica en el país. Es decir, la institución en la cual se fundamentara la transformación racional del país. De manera que entonces tenía que procurar mejorar los cuadros de oficiales de las Fuerzas Armadas y otros cuadros de suboficiales, etc. Y que las Fuerzas Armadas se mantuvieran apolíticas para que pudieran concretar toda su mentalidad a perfeccionarse en sus actuaciones. Las Fuerzas Armadas se han hecho como puntas de Punta rotura, lanza sería. es decir, como vanguardia de esa transformación. Desafortunadamente, yo tuve que extenderme, es decir, tomar a mi cargo la transformación de la nación y descuidé un poco las Fuerzas Armadas. Entonces usted admite que hay responsabilidad suya en eso, en ese cuando el ganado se ha desgaritado. No, porque yo creí que otros podían conducir mejor las Fuerzas Armadas. Es decir, que usted estaba preocupado fundamentalmente por la transformación del medio físico. Sí, por la nación. ¿Por qué usted le ofreció el gobierno a Rómulo Betancourt? Al regresar del Perú, habiendo concluido los estudios en la Academia de Artillería y en la Escuela Superior de Guerra, cuando regresé a Venezuela, venía con las ideas de una institución modélica. De manera que encontré en Venezuela un movimiento para desplazar al gobierno del general Medina por condiciones que no se consideraban favorables a las Fuerzas Armadas, como era la práctica desaparición de las Fuerzas Armadas y de la sustitución por un cuerpo policial, como existe en otros países. Entonces yo resolví idealizar ese proceso y redacté los 5 puntos por los cuales
se juramentaban los oficiales que iban incorporándose al movimiento. De manera que eso, el primero de esos 5 puntos era que las Fuerzas Armadas no iban a asumir el poder, sino que se iban a mantener dentro de los cuarteles y que serían venezolanos capacitados y con suficientes credenciales los que tomaran el gobierno. Y en ese momento no había otro partido así, otra institución civil, partidista, que apareciera en el ámbito nacional, lo que contábamos solamente con Acción Democrática. Pero vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos porque hay un problema muy importante. Esto nos va a conducir a algo. Primero que todo, para que usted claramente nos diga, sin guabineo, aunque usted no es hombre de guabineo, ¿a dónde va a llegar la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en estas elecciones? Y luego después a los candidatos. Ya volvemos, que aunque yo creo que Pérez Jiménez todavía no se ha quemado en la silla caliente, la silla está prácticamente ardiendo. Ya regresamos. Antes de los comerciales, hablábamos con el general presidente Marcos Pérez Jiménez en relación con estas elecciones, que tienen un elemento que no estaba presente en elecciones anteriores. Me refiero a la presencia militar. Hay candidatos, usted los conoce, y hay inquietud en las Fuerzas Armadas por esos mismos candidatos. Usted ha vivido las situaciones más calientes que presidente alguno le ha tocado vivir en Miraflores. Entonces yo me pregunto, ¿qué va a pasar en Venezuela? ¿Qué va a ocurrir con las Fuerzas Armadas? Usted que las debe conocer como la palma de su mano. Bueno, yo conocía muy bien las Fuerzas Armadas en aquel entonces, pero desafortunadamente como lo que ha acontecido en las Fuerzas Armadas tiene similitud en lo que respecta a otras instituciones, es decir, que los partidos han penetrado a estas instituciones. A las Fuerzas Armadas las han penetrado de tal manera que para ascender no se necesitan condiciones específicas profesionales del candidato, sino que van a buscar al líder político que los respalde en el Congreso para lograr la capacitación. Eso hace pues que dependan en su orientación de los políticos, y eso no debe ser así. Uno de los candidatos militares, el vicealmirante Radamés Muñoz León, denunció aquí precisamente en la silla caliente, no aquí, sino allá en Caracas, cuando la silla caliente estaba en Venevisión, denunció que había un tráfico de ascensos, eso mismo que usted está diciendo. Y después que dio esa declaración y el programa salió al aire, entonces lo llamaron y lo interpelaron en el Congreso, porque el Congreso se sintió, pues, sentido, se sintió irrespetado. Pero es una situación que está ocurriendo. Pero yo pregunto una cosa. Estas elecciones que tenemos nosotros son elecciones para designar al presidente que va a tomar el poder en 1999 y lo va a entregar en el 2004. Y vamos a entrar nosotros en el año 2000 con esos mismos criterios pueblerinos de golpe y de contragolpe. ¿Qué posibilidad ve usted en Venezuela? ¿Una guerra civil, un golpe militar o un Pinochet? ¿Será Caldera la antesala de un Pinochet? No creo en eso. En Venezuela hay que tener cuidado porque hay una tendencia a barrer el sistema, porque el sistema ha resultado contraproducente. De manera que una de las posibles salidas es que haya un movimiento popular, quizá mezclado también con algún movimiento de las Fuerzas Armadas, para barrer el sistema. De manera que eso podría suceder. ¿Cómo se evitaría eso? Pues antes haciendo que los partidos disminuyeran su influencia en las otras instituciones, de manera que ahí o se va a la reforma del sistema o habrá en algún momento un brote que deshaga el sistema. Estando a pocos días prácticamente de las elecciones, lo que dice el general Pérez Jiménez, que a mi juicio es la primera autoridad en esa materia, creo que es preocupante. ¿Usted no ve otra solución sino esas dos que señala? Yo no veo otra solución y quisiera equivocarme. Yo lo que quisiera es que no se procediera en tal forma que Venezuela se debilitara en ese cambio. Es decir, que todo pudiera hacerse en forma acordada, en forma sencilla,
sin el traumatismo de un golpe de Estado. ¿Puede haber ese cambio sin el traumatismo de un golpe? Yo no sé hasta qué punto los partidos estarán dispuestos a respaldar ese cambio.